Shalom Urahot, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 137, la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Como hacemos todas las noches, vamos a iniciar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Melquisedec, muchas gracias por reunirnos para una conferencia más. Queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Rogamos que nuestro Elohim Melquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu luz ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos por escucharnos en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. La segunda venida de Yahshua HaMashiach dentro del contexto del juicio o el Yom Kippur profético. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54. Primera de Corintios 15, 50 al 54. Dice el Eterno allí: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahweh. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Yahweh. Esa es una parte importante. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Una palabra clave que vamos a tener en cuenta también, transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hace referencia a la primera resurrección. Y nosotros seremos transformados, los que están vivos, seremos transformados. Y los que están vivos en ese momento son los 144,000 literales y los 144,000 simbólicos que resucitaron en el Yom Teruah. Versículo 53. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Bueno, y no puedo pasar por alto de pronto Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. Bueno, voy a dar una lista de textos bíblicos y después vamos mirando otros. Dice el Eterno: porque el Señor mismo con voz de mando, cambio la palabra el Señor, porque Yahshua mismo con voz de mando, con voz de arcángel Miguel, y con trompeta de Yahweh descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Bien. Espero de pronto que en esta conferencia y de pronto artículos que ustedes han visto, no solamente de este servidor, sino de otras personas más, ustedes pueden entender y comprender cómo el mundo se está saturando de un poco de mensajes, de señales y acontecimientos que están marcando el fin de la historia del pecado, o el fin de los 6,000 años de la historia del pecado. Hay personas que de pronto no colocan una fecha, porque de pronto no tienen conocimiento sobre eso, pero saben por medio de las señales que estamos cerca del fin del mundo.
Mire que hasta las inteligencias artificiales hablan de eso, si usted le pregunta. La ciencia habla de eso. Inclusive muchas personas que no tienen nada que ver con denominaciones religiosas saben que estamos cerca del fin. ¿Por qué? Porque el mundo se está llenando en este momento de noticias, de evidencias para el fin del mundo. Y de pronto usted puede ver en Mateo 24 cómo Yahshua nos dice que el fin del mundo será como en los días de Noé. O sea, hay un paralelismo de las cosas que se vivió en el tiempo de Noé y lo que va a suceder cuando sea el fin del mundo. Entonces me parece bastante interesante eso. Ahora, si usted va a la parte de Génesis 7:11, se va a dar cuenta de que Noé predicó una fecha para el diluvio. O sea que el diluvio tenía una fecha fija. Y ahí están las Sagradas Escrituras. Simplemente es que usted coja Génesis 7:11 y Génesis 5, conecte esas cosas y se va a dar cuenta que había una fecha fija para el diluvio. Si había una fecha fija para el diluvio, significa que estamos en los tiempos de Noé, pues también debe haber una fecha fija para la segunda venida de Yahshua HaMashiach. ¿Y la maldad se multiplica? Sí, pues la maldad se multiplica. También igual como sucedió con Noé, que hay mucha incredulidad porque Noé estaba predicando el fin del mundo y no le creían, pues hoy en día también está habiendo lo mismo. Estamos predicando el fin del mundo y la mayoría de la gente no quiere creer. Otros creen que llegamos al fin, algunos creen que es cerca, otros que estamos muy lejos, otros que no hay fin, que el fin es para el que se muere. Bueno, independientemente de todas esas posiciones que encontramos nosotros, miramos los textos que estábamos mirando o leyendo, repasando nosotros acá. Y me parece que en esa primera lectura de Transformaos, me parece bastante importante esa lectura, porque es lo que vamos a combinar con la segunda venida de Yahshua HaMashiach en dos grupos. Como hemos venido hablando del juicio de los vivos, y podemos decir que anoche terminamos con el año Shemitah, pues hoy podríamos decir que esto sería una continuación del juicio, sino que lo he denominado la segunda venida de Yahshua. Y anoche estábamos hablando del año 2030. Y si estamos hablando del año 2030, mencionábamos también que había fin del tiempo de gracia para el mundo y habían varios acontecimientos de orden profético que sucedían de ahí en adelante, y entre ese orden, la aparición del anticristo, y que el anticristo se da a conocer con un hecho sorprendente o milagroso: imitar la segunda venida de Yahshua HaMashiach, y lo va a hacer precisamente en la fecha que corresponde, lo cual significa que Satanás, los demonios, saben cuándo viene Yahshua HaMashiach. Y usted de pronto no me puede decir ahorita el texto de Mateo 24:36, que nadie sabe el día ni la hora. Porque si usted estudia dentro del contexto de pronto de orden teológico, en la parte hermenéutica y exegética, usted se va a dar cuenta en ese momento que el texto menciona que Yahshua le está hablando a los discípulos en su tiempo. Y en ese tiempo Yahshua aún todavía no ha muerto. Y como Yahshua no ha muerto, entonces él, inclusive como humano que es, no sabe cuándo es la segunda venida de Yahshua. ¿Por qué no sabe él, ni los ángeles, ni nadie sabe en ese momento? Porque él no ha muerto. Pero el texto dice, de Mateo 24:36, porque nadie sabe el día ni la hora. La palabra sabe, usted tiene que colocarla en la parte verbal. Y usted dice, ¿sabe en qué tiempo está? Porque de pronto el texto no dice nadie sabrá, sino nadie sabe hasta el tiempo de Yahshua.
Y eso hay que comprenderlo. Ahora, si miramos ese texto y lo comparamos con la parte a nivel de la fiesta de Sukkot, la fiesta de Sukkot nos enseña cuándo es la segunda venida de Yahshua, y nos dice el día, cuando Yahshua llega. Y eso es innegable. Entonces podríamos decir que las Sagradas Escrituras nos dicen la fecha de la segunda venida de Yahshua, y hay un texto que dice que nadie sabe, pero que hay que saberlo colocar en el contexto del tiempo, cuando es que no se sabe. Y no se sabe en el tiempo en que Yahshua lo está diciendo porque él no ha muerto. Pero después de que él muere, entonces se empiezan a hacer las conexiones del santuario con referencia a las fiestas de Yahweh y se comienza a saber cuándo es la segunda venida de Yahshua. Me parece bastante interesante. Ahora déjeme mirarle esto porque los patrones proféticos no fallan. Usted necesita relacionarse con el plan de salvación completo. Para algunos el plan de salvación es de 7000 años o de 7 milenios. O digamos en otras palabras, para la mayoría de personas, y no para la mayoría, porque es que muchas personas hablan del plan de salvación pero no saben de cuánto tiempo es. Entonces son unas pocas personas que de pronto dicen que es de 7 milenios. 6 milenios de trabajo y uno de descanso, que es el Shabbat profético, o el milenio de descanso, cuando la tierra descansa y Satanás no tiene a quien engañar. Y eso de pronto para muchas personas es bastante clave y preciso, y es verdad. Pero lo que las personas ignoran es que el plan de salvación es de 8 milenios y está conectado con la fiesta de Sukkot, porque la fiesta de Sukkot era de 7 días, pero se clausuraba al 8º día. Y el plan de salvación es de la misma forma. ¿Sí ve? El plan de salvación usted lo ve en 7 milenios y clausurado en el 8º, para conectarse con la fiesta de Sukkot. Ahora, usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la segunda venida de Yahshua? Pues claro, eso tiene que ver mucho, porque ahí en el plan de salvación está determinado cuándo es que Yahshua llega por segunda vez, cuándo es que Yahshua muere, con fecha precisa. Oiga, fechas precisas, no fechas de aproximaciones, ni fechas de pronto sugestivas o inventadas, no, fechas precisas. Así como las profecías tienen un poco de fechas precisas, el plan de salvación podemos decir que es lo mismo, preciso, porque las Sagradas Escrituras fueron tomadas prácticamente del plan de salvación. Entonces, el plan de salvación tiene un itinerario completo de principio a fin en fechas. Y el plan de salvación es un tiempo neutro, o es un oasis, o son unas vacaciones dentro de la eternidad. ¿Para qué? Para solucionar un problema denominado pecado. Y el Eterno determinó que eran 8 milenios para resolver ese conflicto entre el bien y el mal. 8 milenios. Y ese plan de salvación a la vez se constituye en una sombra y una figura para manejar los tiempos en la eternidad futura, porque todavía los ángeles y los innumerables mundos no han tenido un patrón de 8 milenios. O sea, en la eternidad pasada no se llegaron a 8 milenios. Por lo tanto, el plan de salvación se convierte en una sombra, una figura, así como el santuario terrenal es una sombra y una figura del santuario celestial. Entonces, el plan de salvación nuestro de 8 milenios es una sombra y una figura para que veamos los tiempos a través de las edades sin fin o en la eternidad futura. Bien, ahora, el plan de salvación es un mapa. Es un itinerario de fechas de principio a fin, porque en el plan de salvación usted va a encontrar cuándo entró el pecado y usted va a encontrar cuándo finaliza el pecado. Oh, interesante. ¿Y cuándo se completan los tiempos precisos? Pero en el plan de salvación usted va a encontrar algo que de pronto necesitamos hablar y de pronto sería para mañana en la siguiente conferencia. ¿Por qué hay un desajuste en el calendario de la eternidad? O sea, en otras palabras, el pecado entró el 14 de Nisan, pero el año se cierra el 21 de Tirri.
O sea que el pecado cambió los tiempos. Y no podríamos decir que el pecado, sino que Satanás cambió los tiempos estipulados en Daniel 7:25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. El primero que hace eso es Satanás, y luego es el hombre. Entonces cambió los tiempos, porque el pecado entró sin haber finalizado el año. O sea, el pecado rompió, trastornó, quebrantó el año que llevábamos nosotros. Y esa quebrantada de ese año es de 6 meses y 1 semana. Y eso está estipulado también en el plan de salvación, y ya lo entendemos hoy más por revelación que el Señor nos ha entregado a nosotros. Y eso es la conferencia que vamos a ver de pronto mañana. ¿Y por qué el Yom Kippur? El Yom Kippur de los muertos fue de 180 años y el Yom Kippur de los vivos es de 7 años. Entonces esos 180 y esos 7 los veremos mañana. Pero acá continúo de pronto con la parte del plan de salvación para mostrarles a usted la sincronicidad de las Sagradas Escrituras, de la parte de la cronología bíblica, de la parte de la genealogía bíblica y la parte de la historia bíblica. ¿Y por qué? Porque es que debido a tantos calendarios que tenemos hoy en el mundo, entonces se ha perdido la fecha original del tiempo. Y podemos decir en este momento que todas las personas en el mundo entero están equivocadas con los tiempos. Porque unos se guían por el calendario hebreo, otros por el calendario caraíto, otros por el calendario maya, otros por el calendario gregoriano, etcétera, así sucesivamente. Y todos esos calendarios tienen desajustes. Y esos desajustes no lo han llevado a una fecha precisa en relación con el tiempo. Miremoslo así por este lado. Por ejemplo, los judíos. Para los judíos tienen varias fechas en este momento para el año que está transcurriendo hoy, el 2026. Ellos tienen varias fechas de acuerdo a las diferentes, de pronto, denominaciones que hay en ellos. O sea que ni siquiera ellos, como hebreos, y teniendo la lengua sagrada, la Lashon Kadosh, sí, la lengua sagrada, no coordinan el tiempo. Y es verdad, el tiempo se perdió. Entonces, cuando Yahshua llega, la gente todavía no sabía en qué año preciso de la historia del pecado estábamos. Ahí sí podíamos decir, hay aproximaciones. No, que alguien podía decir, estamos en el año 3800 tanto, 3900 o tal. Aproximaciones. Pero no había una fecha precisa establecida. Ahora, Yahshua muere en un patrón de orden profético. O sea, las Sagradas Escrituras nos están enseñando cuándo debería nacer Yahshua HaMashiach, cuándo debería ser bautizado y cuándo debería morir, con fechas precisas, no aproximadas. No aproximadas. Ahora déjenme mirarles esta otra parte. Yahshua, para hacer un recordatorio para todos, Yahshua nació el 14 de Tirri, víspera de Sukkot, del año 4 antes de Yahshua. Esta es la fecha de nacimiento de él. Hoy en día hay muchas personas que no saben eso. Y hay otros que tienen fechas diferentes. Bueno, eso es respetable. Pero dentro del patrón profético, la fecha de nacimiento de Yahshua es 14 de Tirri, del año 4 antes de Yahshua. La fecha de su bautismo es el 14 de Tirri del año 27, cuando Yahshua tiene 30 años. Y a los 30 años es la edad precisa en la cultura judía para iniciar un ministerio de orden sacerdotal, digámoslo así. O sea, los levitas necesitaban tener 30 años para poder ejercer su ministerio.
Yahshua podía haber ejercido su ministerio desde antes, pero no, porque él vino a cumplir con la ley también. Y necesitó esperar hasta que cumplía 30 años. Pero en el año 30 fue ungido con el Ruaj HaKodesh en ocasión de su bautismo. Y el 14 de Nisan del año 31, Yahshua muere. Entonces usted puede ver allí 3 14. Primer 14 en su nacimiento, segundo 14 en su bautismo y tercer 14 en su muerte. 3 14. Y usted va ahora al libro de Mateo y se va a encontrar allí en este momento en el libro de Mateo una genealogía bastante curiosa. Y en esa genealogía tenemos 3 divisiones y las 3 divisiones son de 14 generaciones. ¿Ve qué curioso? 3 14 aparecieron también ahí en Mateo. ¿Será que nos quiere decir algo eso? Ahora, el número 14 es catalogado como un número de doble perfección. Ahora, decimos de doble perfección porque Yahshua es perfecto. Perfecto como humano y perfecto como divino. Pero si hablamos dentro del plan que él viene a desarrollar de redención para morir por nosotros, el 14 se constituye en 14 perfecto como Arcángel Miguel, que ya lo leímos en uno de los textos. O sea, Yahshua es el Arcángel Miguel. Y Yahshua tomó la naturaleza de un ángel para poder redimir también a otros ángeles que se arrepintieron, que estaban con Satanás, pero que en el último momento se arrepintieron. ¿Y cómo se arrepintieron? Pues Yahshua los perdonó. Y como él los perdonó, pero esos ángeles pecaron, pues entonces la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir por esos ángeles. Pues por eso Yahshua tomó la naturaleza del Arcángel Miguel. Entonces, Yahshua con la naturaleza del Arcángel Miguel es perfecto. Ahora, nosotros pecamos. Y como nosotros pecamos, entonces Yahshua toma la naturaleza humana. Y Yahshua con la naturaleza humana es perfecto, porque no pecó. Fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces tenemos el 14, mostrándonos a Yahshua como el Arcángel Miguel perfecto y mostrándonos a Yahshua como humano perfecto para realizar una obra completa a través del plan de salvación y poder morir por una parte de los ángeles y por nosotros para rescatarnos del pecado. Por eso el 14 juega un papel muy importante. Por eso es que hay que mirarlo. Si alguna persona dice, no, es que Yahshua nació el 15 o nació el 17 o nació el 20, pues eso se respeta, porque ellos lo están haciendo de acuerdo al calendario de pronto hebreo o caraíta, o no sé en qué otro calendario lo estarán haciendo, y eso es respetable, ¿sí ve? Pero no es esa fecha la precisa, porque entonces daña el patrón profético del número 14. Interesante. Muy interesante. Entonces, cuando Yahshua muere, pongámosle atención a esto que estamos hablando del plan de salvación, cuando Yahshua muere, el 14 de Nisan del año 31, oiga, ahora tenemos que conectar eso cuando entró el pecado. Adán y Eva pecaron el 14 de Nisan, el primer día del primer mes del calendario del plan de la salvación. O sea, pecaron el 14 de Nisan. ¿Y cómo es posible en este momento entonces que Yahshua esté muriendo un 14 de Nisan del año 31? Y el año 31 se constituye en el año 4000 de la historia del pecado. ¡Oh, eso es increíble! O sea que Yahshua con su muerte nos colocó, nos actualizó en relación con los tiempos y ajustó el tiempo preciso y nos dice, la muerte de Yahshua debe ocurrir en el año 4000, en el Rosh Hashanah del año 4000 del calendario litúrgico. Oye, ¿cómo es posible que en el calendario litúrgico el Rosh Hashanah es el 14 de Nisan? ¿Por qué? Porque el 14 de Nisan fue cuando entró el pecado. Entonces Yahshua tiene que venir a morir no el 13, ni el 20, ni el 25, ni otra fecha.
Yahshua tiene que morir el 14 de Nisan para que podamos conectar el patrón profético. Yahshua no podía morir en otra fecha. El 14 de Nisan entra el pecado. Yahshua tiene que morir el 14 de Nisan para restablecer la brecha que dejó Adán y nosotros ser liberados del pecado en ese momento, ¿sí?, con la muerte de Yahshua, y ser introducidos a la eternidad futura desde ya, anticipadamente, por seguir aceptando a Yahshua. O sea, ¿qué hizo Yahshua? Restauró o le quitó el dominio que tiene Satanás acá como el príncipe, como el rey, como el administrador o el gerente de este mundo. Y Yahshua dice, con su resurrección, dice, ahora yo soy el representante de la raza humana en los concilios del cielo. Ya Satanás no puede ir allá. Es Yahshua HaMashiach quien nos representa ahora porque él se ganó ese derecho, rescató a este planeta y nos introduce de nuevo a la eternidad. Es importante. ¿Y por qué digo que es importante? Porque las mismas sombras, las mismas figuras, los mismos símbolos y las mismas profecías comprueban la fecha. Mirémoslo. Si usted va al libro de Éxodo, se va a dar cuenta que para celebrar la Pascua, entonces el jefe de familia, que es el sacerdote, por eso tenemos un sacerdocio de orden patriarcal, el jefe de familia es el sacerdote. Y como el jefe de familia es el sacerdote, entonces él sale con la familia al campo y van a buscar el cordero de Pesat o el cordero de la Pascua. Y el jefe de familia, el sacerdote, está mirando los corderos, cuál cumple con las indicaciones requeridas. Y cuando él encuentra el cordero, él lo señala. Con la mano derecha lo señala a la familia. Ese que está allá es el cordero de la Pascua. Entonces la familia, ¿qué hace? Va y trae ese cordero. Pero lo curioso, el cordero es apartado el día 10 de Nisan. Y se guarda 4 días hasta el día 14. Y el día 14 es que se mata. O sea, el cordero se escoge el día 10 y se mata el día 14. 4 días después. Eso es lo que me enseña la fiesta de Pesat en el santuario terrenal. Y aunque la fiesta de Pesat es literal, y el día 10 es literal, y el día 14 cuando se mata el cordero es literal, a la vez es una sombra y una figura para Yahshua. Y como es una sombra y una figura, entonces esos días, esos 4 días, del día 10 al día 14, se deben convertir en un patrón de orden profético. O sea, ¿qué significa eso? Que Yahshua va a cumplir el mismo proceso, ya no en días literales, sino en años. Y miremoslo así ahora. Tenga la fiesta de Pesado, de Pascua ahí. Miremos. Usted ve las Sagradas Escrituras y mira ya que Pedro saca y dice que Yahshua fue apartado antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados. Oh, está profetizado entonces que Yahshua debe morir en el 4.º milenio. Oh, interesante. O debe morir en la mitad del plan de salvación. Oh, interesante. O sea que el patrón profético, independientemente de irse a 4 años, también se va a 4 milenios. ¿Por qué? Porque Yahshua, desde que entró el pecado hasta que él muere, transcurren 4 milenios precisos, porque murió en el año 31, y el año 31 es el año 4000 de la historia del pecado. O sea, cumple el patrón. Yahshua fue apartado antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. Y cuando se transcurren 4 milenios, Yahshua muere preciso. Él no muere de pronto un día antes o un día después, no, es preciso cuando el patrón profético lo revela, lo anuncia.
Entonces la muerte de Yahshua restaura de pronto el calendario y nos dice: ustedes que están tan equivocados, ustedes que se han desajustado en la parte del tiempo, de aquí en adelante, ahorita ustedes tienen una actualización. Mi muerte ocurrió el 14 de Nisan del año 31 y el año 31 es el año 4000 de la historia del pecado. Por lo tanto, Yahshua cumplió el patrón profético de un día por 1000. Y como el cordero se apartaba el día 10 y se mataba el día 14, 4 días después, pues Yahshua cumplió, fue muerto 4 milenios después de entrado el pecado. Interesante. Pero ahora miremoslo en años. En años. Yahshua fue bautizado en el año 27. Oiga. 27 fue bautizado. Ahora vamos a contar 27. 28, 29, 30 y 31. Murió en el 31. 4 años después, Yahshua muere. Y usted puede leer los evangelios cuando Juan el Bautista, Yahshua se va a bautizar y Juan Bautista lo ve y lo señala. Porque Juan Bautista es la realidad del... Lo señala. Y dice: he aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Lo señaló. Se está cumpliendo el patrón profético antiguo. Y fue bautizado. Y 4 años después, en el año 31, muere. O sea, Yahshua cumplió el patrón profético de día por año y cumplió el patrón profético de día por 1000 años. ¿Comprendido hasta acá, mis apreciados hermanos? Entonces tenemos que la muerte de Yahshua tiene una fecha fija y precisa. Que de pronto nosotros tengamos alguna duda todavía, eso es cuestión de nosotros. El nacimiento de Yahshua tiene una fecha precisa y fija. El bautismo de Yahshua tiene una fecha precisa y fija. El diluvio tiene una fecha precisa y fija que se anunció con anticipación. Y todos los factores o todas las revelaciones de orden profético tienen fechas fijas y precisas que se han cumplido con precisión, no con aproximaciones, para que algunos de ustedes de pronto me van a decir: ay, no, es que no podemos ser como tan certeros en eso. Le estoy demostrando con las Sagradas Escrituras que los patrones proféticos son precisos, fijos y perfectos. Ahora déjenme ver. Yahshua, cuando cumplió 8 días de haber nacido, fue circuncidado, porque en la cultura judía debía circuncidarse al 8º día. Y el 8º día, ¿sabe qué día ocurrió? El día 21 de Tirri, cuando finalizaba la fiesta de Sukkot. Oh, interesante. O sea, se cumple también preciso. Yahshua no es circuncidado el 6º día o el día 10 o el 12, otro día. No, es las fechas precisas establecidas y reveladas. O sea, Yahshua cumple al pie de la letra todas las Sagradas Escrituras. Aunque Él es el autor de las Sagradas Escrituras, Él se somete a las Sagradas Escrituras y las cumple para testimonio a nosotros, para que nosotros tampoco tengamos que dudar de esto. Entonces, en conclusión hasta acá, el 14 de Nisan del año 31 es el año 4000 de la historia del pecado. Y Yahshua murió allí. Y como Yahshua murió, nos está restaurando el calendario original del santuario, que es un calendario olvidado, y es un calendario que ha sido dado por revelación al remanente final. Antes nadie conocía ese calendario. Ni yo lo conocía tampoco. Y es el calendario más fijo y es el calendario que no está regido por astros. Es un calendario que está regido por la sacrosanta ley de Yahweh. Entonces tenemos el año 4000 fijo. Ahora, de acuerdo al plan de salvación, tenemos 6 milenios de trabajo. Un milenio equivale a un día de orden literal.
Pero hablemoslo de esta manera para que lo comprendamos. Para nosotros como seres humanos, en la parte profética, un día es igual a un año, como lo revela Números 14:34 y Zacarías 4:6. Para nosotros, seres humanos, un día es igual a un año. Bien. Pero para Yahweh, un día es igual a 1000 años, como está especificado en 2 de Pedro 2:9. Un día es igual a 1000 años. Interesante. ¿Eso es para quién? Para Yahweh, eso es para la deidad. Pero aunque está revelado allí, la deidad quiere también que nosotros nos adentremos a esos periodos de tiempo. Pero muchas personas estudiosas de teología y de pronto expertos, magister de pronto, o especialistas en alguna materia con un doctorado, no saben todavía estas cosas. Saben que un día es igual a un año en el término profético, con todas las profecías en ese sentido, pero les cuesta coger las profecías un día por 1000 años. Algunos lo están entendiendo y comprendiendo, aceptándolo hasta ahora en este momento. Algunos ignoran que el plan de salvación es de 8 milenios o de 8000 años. La mayoría de estudiosos de orden bíblico, teólogos, ministros, apóstoles, etcétera, las jerarquías que haya, desconocen eso. ¿Sí? Porque no existe una fuente, usted no encuentra una fuente, un libro, esto y lo otro que le diga en este momento que el plan de salvación es de 8 milenios. ¿Por qué? Porque es que los 8 milenios quedaron codificados en mensajes encriptados en las Sagradas Escrituras. O sea, está dentro de las Sagradas Escrituras, pero en códigos y en mensajes encriptados. Entonces usted necesita conectarlos para encontrar la realidad y que esa luz nueva aflore y podamos gozarnos nosotros con esa luz. O sea, sí está revelado. Ahora, escribí un libro sobre el número 8 y ahí explico muchas cosas del número 8. Lo pueden adquirir por Amazon. Continuando. Con la muerte de Yahshua podemos decir que se restableció el tiempo. Se actualizó el tiempo o encontramos nuevamente el tiempo real en que vivimos. Pero ahora usted tiene que aprender otra cosa acá, independientemente de todo esto que estoy mencionando, y es lo siguiente. El pecado entró en Nisan, específicamente el 14 de Nisan. Y qué curioso que en las fiestas de Yahweh tenemos la fiesta de Pesach el 14 de Nisan. Y déjeme decirle, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Pero la creación de nuestro planeta Tierra comenzó el 22 de Tirri. Oye, interesante. Interesante. Y el calendario de la eternidad, el Rosh Hashanah, para nosotros es el 22 de Tirri. ¿Y no le parece curioso a usted también que la fiesta de Sukkot finaliza el 22 o se clausura el 22? Vea qué interesante. Ahora, no existía ese calendario litúrgico. El calendario que existía es el calendario de la eternidad, y en el calendario de la eternidad es el Rosh Hashanah, siempre es el 22 de Tirri. Entonces, con el hecho de que el pecado haya entrado el 14, rompió el calendario de la eternidad y entra un calendario nuevo. Y el calendario nuevo que entra está conectado con el tiempo del plan de salvación, porque ahí inicia el plan de salvación. En el momento que entra el pecado en el planeta Tierra, entra a funcionar el plan de salvación. O sea que el plan de salvación comenzó el 14 de Nisan, antes de que se cerrara ese año, porque ese año se cerraría el 21 de Tirri y el 22 comenzaría un Rosh Hashanah. O sea, ¿qué quiere decir? Nace ahora una contraparte para Tirri, y la contraparte que se nace es Nisan.
O sea, independientemente del conflicto que hay entre Yahshua y Satanás, ¿sí ve? Por el problema del pecado, sí, ese conflicto que hay. Ese conflicto se traslada ahora al planeta Tierra, pero independientemente de que se traslada al planeta Tierra, cambia los tiempos. Y aparece un calendario nuevo. Por eso es que usted ve de pronto que hoy tenemos calendario civil y calendario litúrgico. El calendario civil cierra el 22 de Tirri. No, el calendario civil cierra el 21 de Tirri y el 22 de Tirri es Rosh Hashanah, año nuevo, comienza un nuevo año. Y el calendario litúrgico cierra el 13 de Nisan y el 14 de Nisan es Rosh Hashanah, un año nuevo o comienza un año nuevo. Eso es importante entenderlo, comprenderlo. Ahora, vamos, paso a paso. El pecado entró el 14 de Nisan y Yahshua muere el 14 de Nisan. 4000 años precisos, ni más ni menos, un patrón profético, pero fijo. Fijo. De ahí en adelante, entonces, se empiezan a cumplir las conexiones del santuario con la muerte de Yahshua. Antes no se comprendía eso, no se podía comprender. Bueno, dicho de otras palabras, las fiestas de primavera se cumplen con la primera venida de Yahshua HaMashiach. Las fiestas de primavera se cumplen con la primera venida de Yahshua. ¿Y cuándo se cumplen? Se deben cumplir preciso en los mismos días y meses que señala las fiestas de primavera. No se puede cambiar. Y por eso usted se da cuenta que Yahshua muere el 14 de Nisan, que es Pascua, que es Pesach. Preciso lo que la Pascua se celebraba. Oigan, tremendo. El día 15 comienza la fiesta de panes sin levadura y Yahshua descansa en la tumba como el pan de vida. Tentado en todo, pero no pecó.